Como le dimos allí, ya sabemos el significado de la palabra ley. ¿Qué es la ley? La ley es algo establecido y dado por Dios para señalar el pecado que hay en nosotros. Cuando nosotros vemos el mismo escritor, que es el apóstol Pablo, se le revela en el libro de los Romanos capítulo 7 acerca de lo que es el matrimonio. Allí cuando usted lee allí en su capítulo 7 del libro de los Romanos, usted ve cómo hace una alegoría el apóstol allí hablando acerca de que una mujer mientras esté casada está sujeta al esposo, pero una vez que el esposo muere queda libre. ¿Verdad que sí? Y él allí está plasmando, y el apóstol ya en los capítulos 7, pero de los versos 13 en adelante, él empieza a hablar y él empieza a hablar acerca de una alegoría también hablando acerca de Adán y Eva. Pero en específico habla acerca de Eva porque dice, en un principio yo sin la ley vivía. Y cuando él habla vivía, está hablando de toda la humanidad, y Adán representa el primer hombre y Eva la primera mujer. Dice que estaban en el huerto del Edén y no había una ley plasmada como tal en una escritura, pero sí había una ordenanza de parte de Dios, por cuanto le había dicho a Adán, de todo árbol podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis para que no muráis. Aleluya. Y es cuando la mujer cae en transgresión, no se habían abierto los ojos de ambos, pero Adán por amor llega y accede y come también. ¿Qué pasó cuando Adán peca? Dice que ambos pecados fueron expulsados del huerto de Dios. Y la palabra me enseña que el huerto significa la cobertura y la presencia del Señor, porque cuando Adán peca se escondió y dice que oyó una voz audible que le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y aquel hombre dijo, tuve miedo y me escondí. Y entonces Dios en su conversación le dice, ¿y quién te ha enseñado lo que es el miedo? Con que comiste del árbol que te dije que no comieras. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la ley, allí Dios tiene que establecer una ley al expulsar al hombre de carne y hueso de la presencia de Dios. Hay un propósito. Dice que Dios dijo, saquemos al hombre del huerto, saquemos al hombre de la presencia, no vaya a ser que eche mano del árbol de la vida en la condición como está y viva para siempre. Pero mira el plan de Dios, expulsa al primer hombre, expulsa a la primera mujer y lo saca del huerto y dice que puso unos querubines con una espada, ¿verdad? Allí para que nadie pasase. Entonces, ¿qué pasa? Que allí ahora sí en el Romano se le revela a Pablo y Pablo dice, en un tiempo yo sin la ley vivía, pero una vez viniendo la codicia, viniendo el engaño, me engañó y me mató. ¿O mató? ¿Qué mató? La comunión con Dios. Lo primero que el hombre recibió fue la separación de Dios, porque ya no había presencia de Dios, por cuanto dice la palabra de Dios, que el pecado nos separa de Dios. Ahora ya entendemos un poco que la ley lo que hizo fue que Dios habla y levanta a Moisés y escribe una tabla, escribe allí 10 mandamientos eternos, mostrándoselo al pueblo de Israel, pero una vez así también a toda la humanidad. Y allí es donde nosotros vemos y notamos que esos mandamientos están allí, pero habrá alguien que los cumpla. Solamente Jesucristo los cumplió todo al pie de la letra. Entonces no es por ley para que nadie se gloríe. Y ahora vamos a llevarlo a lo terrenal. Si nosotros estamos y no tenemos un hogar y nosotros estamos buscando un alquiler, ¿verdad? Hay un varón que tiene 15 piezas allí y usted llega y usted le dice, oye varón, no tengo dónde pernoctar, no tengo dónde quedarme aquí. Quizá el varón ve su buen corazón y le dice, venga varón, venga, ¿cuánto usted tiene familia? Sí, yo tengo mi esposa y tengo mis hijos, no tengo dónde quedarme. Y aquel hombre, el dueño de la casa, le va a decir, bueno, quédese acá un tiempo. Y usted pasa. Pero si usted está bajo las normas de allí,
empieza a llegar a la 1 de la mañana, si empieza a poner sonido, si empieza a escuchar ruido, el dueño de la casa va a decir y va a ponerle leyes. Varón, si usted quiere permanecer aquí en el lugar que yo le estoy prestando, le estoy colaborando, usted va a tener que sujetarse. Aquí el horario de la llegada de la casa más tardar es las 10 de la noche. Ya no debe haber bulla, ya no debe haber. ¿Por qué? Porque el dueño de la casa es quien pone la ley. En este caso Dios estableció las leyes. ¿Y qué pasa si aquella persona no puede sujetarse a la ley? Lo expulsa. Yo lo puedo querer mucho, pero no lo puedo tener porque usted no se sujeta a lo que yo estoy estableciendo como padre de familia, como cabeza. Así pasa cuando hay cristianos dentro de la iglesia y no pueden sujetarse a los mandamientos de Dios. Entonces Pablo, viendo allí y dice que había codicia, ¿qué fue lo que codició verdaderamente el hombre? Dice que la serpiente le dijo a Eva, que representa a la humanidad. Cuando vemos la palabra Eva, la mujer significa madre de multitudes de toda la humanidad. Y la serpiente estableció un diálogo con ella y le dijo: no, sabe Dios que no es así. O sea, dijo, Dios es mentiroso. Sabe Dios que el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, serás semejante a Dios. Ahora la pregunta es: ¿por qué expulsaron a Satanás del cielo? ¿Porque quería ser semejante? Y la mujer dice: y viendo que el árbol era codiciable, tomó, accedió, y como accedió al pecado fue expulsado de la presencia de Dios. Ahora, una vez yo vi y hermano, después vi del árbol y le dije: Señor, hay que saber decir las cosas. Se montó un predicador, estaba yo más nuevo, y el pastor que estaba en ese momento dice: hermano, ¿verdad que pecar es sabroso? Y yo: Señor, reprenda al diablo. ¿Cómo que varón? ¿Cómo que el pecar es sabroso? Sí, varón, porque cuando usted peca porque le gusta pecar. La carne humana le gusta el pecado, le gusta lo oculto, porque si no usted no pecara. Yo le pongo una comida ahí que a usted no le gusta y usted no se la come. Pero ¿por qué usted se come lo que Dios dijo que no se comiera? Porque le gusta. Porque es una tentación, ¿verdad que sí? Porque el diabético que no puede comer dulce, le encanta el dulce. Y sabe que es algo que lo va a matar, pero hay algo que lo atrae, porque el enemigo le va a presentar algo que a usted le guste para poder hacerlo caer. Y es tremendo porque el enemigo es experto derribando y haciendo caer gente. Mira, tiene un poder tan de convencer que dice Apocalipsis, que dice que Satanás, el dragón, arrastró 3/4 partes del cielo de los ángeles. Imagínese, convenció 3/4 partes del cielo. ¿No va a engañar a la humanidad? Por eso es que estamos hablando de las doctrinas. Porque el mismo apóstol Pablo dice en 2 de Corintios: si aún yo temo que alguno de entre vosotros, hablándole a la iglesia, así como Satanás engañó a la primera mujer, a Eva, alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Y no es nada de extrañar, porque si aún Satanás se viste como un ángel de luz, también lo hacen sus ministros. Y aquellos ministros dicen: gloria a Dios, aleluya, Cristo viene pronto, danza. Pero su manera de andar dice que andan en tinieblas. Porque el apóstol Juan dijo que si alguno no ama a su hermano, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y anda todavía en tinieblas. ¿O no lo dice la Biblia? Entonces, cristianos, aleluya, tremendo vaso que Dios usó. Y cuando usted se entera, tiene problemas con la mitad de la cuadra. Entonces no anda en luz. Pero aquí se para y habla bonito. Ahora ve que no es por el hablar. Porque ¿cómo se enamora una mujer, hermano? ¿Por dónde se enamora una mujer? No es por el hablar bonito. Dice que cuando llega una mujer bonita, ¿verdad?, al barrio, y todos los hombres empiezan a hablarle, y el que más bonito le habla es el que termina llevándosela. Ahora, ¿usted cree que el enemigo le va a hablar feo a usted? No, el enemigo le va a decir que usted lo está haciendo bien. El enemigo lo quiere enamorar para desviarlo del propósito.
Pero el que verdaderamente lo ama le va a decir dónde están los errores. Y es allí donde nosotros nos corregimos, porque la Biblia dice que nos corrijamos unos a otros con amor y poniéndonos en el lugar como que si fuésemos nosotros los que estamos fallando. Porque el que hace juicio con misericordia, así mismo se hará con él. Ahora estamos entendiendo un poco de que hay gente que se viste de blanco, que andan por fuera, ¿verdad? Con sotanas como los que Jesús encontró. Y Jesús le dijo, sepulcros blanqueados. Ustedes andan de blanco, de punta en blanco, desde la cabeza hasta los pies. Pero su corazón está negro. Hay gusanos porque hay rencor, porque hay ira, porque no se hablan, porque hay división. Y eso Dios lo está viendo. No es lo que uno se vista por fuera, no es que es malo vestirse bien, a mí me gusta vestirme bien, pero verdaderamente lo que importa es que el vaso por dentro esté limpio. Pero hoy en día vemos como los tiempos de Jesús, gente vestida de punta en blanco, que por fuera brilla, ¿verdad? Que hay un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro, que parecieran, pero no son. Y Juan lo notó, Juan dijo la verdad, ellos salieron de nosotros, anduvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque cambiaron la doctrina, porque se desviaron y son conocidos como los apóstatas. Después de haber vivido y estado parado en la senda antigua, verdaderamente como la palabra de Dios lo dice, se han desviado porque se van a un sitio donde nadie les diga nada. Donde no se exhorte el pecado, donde no se hable de santidad, sino de pura bendición. Vámonos para aquella iglesia porque allá hay puros aviones y carros, y hay viajes, y hay pasaportes, y hay todo lo bueno, pero no corrigen el pecado. Y la iglesia se llena. Pero cuando se corrige el pecado en una iglesia y se habla verdad, usted ve 15 o 20. Y eso es lo que, hermano, el Señor quiere, porque mejor que nosotros veamos y ya sabemos que el propósito de la ley, cuando estamos predicando, es para hacernos ver que el mal está en nosotros y no en la ley. Porque Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, el cual tomó mi lugar en forma de hombre y pegó mis rebeliones en el madero. Y él decía, no es que la ley sea mala, la ley es buena, es agradable y es perfecta. El mal está en mí, no en la ley. Pero ¿quién se salva por la ley? Porque dice que la palabra ayo, ¿sabe lo que significa ayo? Ayo significa alguien que lo pone al cuidado. Por lo menos, por decir algo, cuando usted va a trabajar y tiene un niño, usted le pone ahí un ayo, usted le pone a alguien un guía, alguien que lo cuide mientras usted no está. Mientras venía la gracia, tenía que haber alguien que instruyera al pueblo verdaderamente en qué era lo que Dios quería. Y la ley encerró todo el pecado para que no tuviésemos justificación alguna y para que entendiésemos que Dios nos salvó por gracia y no por obra. Porque si no, en vano vino Cristo. Pero hay gente que dice, yo me voy para el cielo porque yo me porto bien. Mentira. Nosotros pecamos hasta con el pensamiento. Ahora veamos aquí, hermano, que ya entendimos lo que leímos en el capítulo 3, ¿cierto? De lo que es verdaderamente la ley. Ahora yo quiero que nos vayamos al 4, pero al verso 21 yo lo voy a leer, porque habla de una alegoría de Sara y Agar. Y cuando hablamos de Sara ahí estamos hablando de una mujer que era estéril, pero que era madre de multitudes, porque ella sustituyó a Eva. Sabemos que la primera mujer se vendió con el enemigo y fue expulsada del huerto. No estoy hablando si se perdió o no se perdió, eso es asunto entre Dios y el misterio. Estamos hablando de que había un nuevo pacto, porque Dios pactó con Abraham y dijo, en tu simiente, en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones. Y la esposa de Abraham era Sara. Entonces Abraham, ¿verdad? Viendo que pasaba el tiempo, que había sido prosperado en todo, pero que no tenía hijos, no tenía prole, llegó y Sarai en su desespero, porque pasaba el tiempo, ya pasaban los años, perdió la costumbre, llegó y le dijo, no, Abraham,
engendrarás allí un hijo y la tendremos a ella al cuidado del niño, pero el niño será nuestro. Pero no consultaron a Jehová. El enemigo siempre ha querido destrozar los planes de Dios. Y dice que así consintieron, y entonces Agar quedó encinta. Y Abraham engendró el muchacho en un vientre ajeno. Pero después vino la promesa que era Sarai. Ahora veamos qué dice la escritura. Ella allí se va a explicar. Ella dice en el 21, estamos en el capítulo 4 de Gálatas, verso 21. Dice así: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por las promesas. Hagamos allí un paréntesis. ¿Hay cristianos en la carne o no los hay? ¿Y cómo sabe usted cuando un cristiano está en la carne? Gálatas 5, 17 y 18 dice: apártense de todos vosotros fornicación, impureza, lascivia, pelea, ira, contienda, rabia, maledicencia, por las cuales los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero levante la mano el que no se ha ido. Porque el problema es que usted tiene el simiente de Dios que está creciendo en usted, pero también tiene la vieja naturaleza, o sea, la carne. Levante la mano el que no se pone bravo cuando lo pellizca. ¿Cómo se sentiría usted si le cachetean un nieto o una nieta delante de usted? Y es allí donde Dios quiere, hermano, que nosotros aprendamos a sujetar la carne para que nuestros miembros alaben a Cristo. Para que aprendamos a ver cómo hizo Job. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Ese es el carácter de un hijo de Dios. Pero es difícil, hermano. Es fuerte. Hay que llegar allí, porque allí Dios nos llamó a la estatura de un varón perfecto. Ahora nos ponemos y nos quejamos porque Dios no nos ha dado un trabajo. Imagínense que yo le quite la familia como a Job. No vuelve a ser más nunca cristiano. Si por un trabajo se pone bravo, o de repente porque le digan algo se molesta, ¿cómo será si viniera una prueba de la que le vino a estos hombres de fe? Y vean que aquí ya sabemos lo que son los hijos, que son también de Abraham, pero andan en la carne. Ahora veamos que habla el simiente de los espirituales, porque habla de una semilla. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El de la carne, ni carne ni sangre le darán el reino de los cielos. Cuando usted se ha quitado de aquí y yo se ha quitado, el de la carne se queda. Usted se va a llevar la carne. La carne se queda, varón. Como dicen los otros, que Dios no queda un corazón. Ni carne ni sangre. O sea, Jonathan, que era ese se queda. El que se vaya es mi alma y Dios preparó un nuevo cuerpo. O transformará pero no es el mismo. Porque si es el mismo, me sigo siendo pecador. O no sé si me capto. Hay unos que se entran en discusión por el cuerpo. Por eso la Biblia dice: uno será tomado y el otro será dejado. Cuando vengan a abrir y cerrar de ojo, el cuerpo suyo se queda. Y no estoy hablando de que es que la gente entra en esta pelea, por eso no edifica. De que no, es que este mismo cuerpo es que nos vamos a llevar. No, usted lo va a transformar, Señor, en el aire. Pero no puede ser el mismo, porque si va el mismo peleón. Si es el mismo cuerpo, usted va a seguir el mismo sin vergüenza, ¿o no? Entonces ese cuerpo no tiene promesa. Dice que la carne no tiene promesa. Jesús no vino a morir por la carne, vino a salvar el alma. Por eso Ezequiel dice: el alma que pecare esa morirá. No habla del cuerpo. Y Salomón dice: y el cuerpo fue tomado del polvo y al polvo volverá. Porque este es lo exterior. Y lo que Dios vino a restaurar es lo interno. Gloria a Dios. Vive Cristo. Ahora ve aquí lo que él dice. Porque Agar es el 24, lo cual es la alegoría que estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar.
Hay un pacto que es bajo la ley. Hay iglesias que están bajo el pacto de la ley, ¿sí o no? Hay iglesias donde corren a la gente, donde señalan, donde nada más los que se juntan aquí son santos y todo el pueblo se pierde, o no los hay. Y entonces están viviendo bajo ese pacto, bajo el pacto de la ley. Pero la Biblia dice que el que vive bajo la ley lo matará. Y no estoy diciendo que la quiere, estoy diciendo es que se justifique por sus obras y condene a otro. Por eso Romanos 2 dice, tú hombre, quien quiera que seas, cuando juzgas a otro, eres tú hacedor de la ley. Jesús dijo como hombre, ni aún yo te juzgo, mujer, pero tenéis quien te juzgue, la palabra. ¿Quién nos va a juzgar? La palabra, pero no el hombre. ¿Qué hombre puede juzgar a otro? Ni Cristo lo hizo, hermano, y no hubo pecado en él, porque Cristo no juzgó a nadie como hombre, ¿o sí? Entonces, ¿quién es el hombre para condenar a usted o a mí? Pero sí nos podemos aconsejar y decir, la palabra de Dios dice, ella nos juzgará. Cuando usted pone la palabra y no pone lo que usted quiere, Dios dice, así sí. Porque Jesús decía, mi Padre os juzgará, la palabra os juzgará, pero Jesús nunca dijo, yo los condeno. Entonces usted y yo no tenemos llamado a condenar a nadie. Estamos para advertir, para aconsejar, pero no para señalar. Y él aquí dice en el 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Y cuando hablamos de la Jerusalén actual, era lo que veníamos hablando, que si la mujer no es doncella, la pelea. El tipo de leyes que es la Jerusalén, la que usted ve, la visible, la que usted vaya a Israel, ahí está Jerusalén. Pero está la nueva Jerusalén, la que es de Dios, la que es espiritual, a la cual pertenece usted y pertenezco yo. Amén, gloria a Dios. Porque aún ellos, si no confiesan a Cristo, se pierden. Porque el mismo apóstol Pablo dice, el Israel de Dios. O sea, quiere decir que hay un Israel que no es de Dios. No sé si lo ha leído. El Israel de Dios. Y es tremendo. Y luego él dice aquí, el 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí es donde salen las iglesias libres, no tienen nada que ver con que las iglesias estén en libertinaje. Estamos hablando libres de la ley, porque Cristo pagó por nosotros y Cristo nos introduce al trono de la gracia. Libres del pecado. No libres del libertinaje, no. Libres de la ley que nos condenó. Cristo es el fiador. Ahora él dice aquí en el 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. El que se conocía como que tenía marido y lo habló Isaías es Israel, era el pueblo. Usted lo ha leído cuando dice que Jehová era el esposo de Israel. Pero cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de que nuestro esposo, y todavía no se ha casado, pero es nuestro prometido, es el Cristo de la gloria. Porque tuvo que morir, Cristo tuvo que hacer morir su cuerpo cumpliendo la ley para que en su resurrección ahora haya un nuevo casamiento, y es el que estamos esperando, el acontecimiento más maravilloso que se va a ver en toda la eternidad, es cuando Cristo se case con su iglesia. Las bodas del Cordero, en la cual tenemos nosotros invitación. No, nosotros no tenemos invitación, nosotros somos la novia. Invitación tiene el pueblo, pero la novia no necesita invitación. Usted está visto en un matrimonio que la novia haya que invitar a la novia. Si no hay novia, no hay matrimonio, hermano. Ahora usted y yo tenemos que cuidar la vestidura, porque el que tenga la vestidura manchada no se puede casar. Y ve aquí el 28
8 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Tremendo revelación. Dentro de una iglesia no se pueden tener las dos doctrinas. O eres de la ley y andas bajo la ley, o andas bajo la gracia. Pero ambos no pueden vivir en una misma casa. Hay iglesias bajo la ley, Dios respeta. Bueno, vivan bajo la ley. Hay iglesias bajo la gracia, bueno, vivan bajo la gracia. Pero Dios nos aconseja que vivamos bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Verdad que hay hermanos que usted dice que cada vez que predican de pura ley? No predican a Cristo, no predican carta paulina, todo es antigüedad, todo es el modelo de Israel, todo es no comas cochino, no comas esto es pecado, esto también, esto es lo otro, todo lo de atrás. Pero no te presentan el verdadero modelo de la gracia, que es el que estamos estudiando cuando fuimos allá a Hechos 15. Que Dios no nos ha puesto tanto peso. Jesucristo dijo: más ahora yo os digo, amen a vuestros enemigos, porque en la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Apedréis, decía en la ley, pero ahora yo os digo, amad a vuestros enemigos. Está en paz con todos los hombres. Y esa es la gracia. La gracia es que aunque usted le dé una cachetada, sonría, abraza, le diga: Dios te bendiga. Eso es vivir bajo la gracia. Bajo la gracia es que el que le amargó la vida va a venir a pedirle un favor y usted hágaselo de todo corazón, sin fingimiento. Eso es gracia. Pero ¿cómo es eso que una iglesia dice: este no lo invite, este no me lo acepte, ponga allá, no, este no lo podemos dejar pasar, eso es ley? Eso es una iglesia que anda bajo los rudimentos de la ley y de hombre. Porque ¿quién echará a alguien que se acerca a Dios? Si la Biblia dice que todo el que se acerca a Dios, Dios no le echa fuera. Pero hoy en día vemos, hermano, cómo la apostasía ha tomado fuerza, y Jesús lo dijo: es necesario que esta entre. Pero una cosa es que usted pelee contra la apostasía, y otra cosa es que haya pastores que le abran la puerta a la apostasía y viva la gente cayéndose a cuchillo y muriéndose unos a otros como perros. Tremendo. Ahora vea que estamos ya terminando. El 30 dice: más una pregunta. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará a su hijo el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Verdad que Abraham tuvo que expulsar a Agar y la tuvo que llevar al desierto? ¿Verdad que sí? Y le dolió en su corazón. Habrá gente que habrá que decirle: esto es gracia, aquí no se vive bajo la ley. Pero si usted quiere vivir bajo la ley, usted puede irse por sus propios medios. Pero aquí a nadie se corre. Pero no le aconsejo que esté bajo la ley, porque aquí no va a tener respaldo de nadie, ni de Dios, sino bajo la gracia. Es fuerte, ¿verdad que sí? Porque a Abraham le dolió, pero el mismo Dios le dijo: no heredará el hijo de la libre con el de la esclava. Porque los hijos que andan en esclavitud son para muerte. Y es cuando hablamos de la carne. Esto lo llevamos a lo espiritual. Usted heredará el reino de los cielos, pero la carne que usted tiene ahorita, esa se queda. Estamos hablando de la manera de vivir como vivimos, porque levante la mano el que no peca. Dios no va a meter a alguien allá que peque, hermano. Dice que es necesario que el maíz, lo dijo Jesús y lo dijo Pablo, caiga en tierra, pero primeramente tiene que morir. Para que Cristo nazca en usted y en mí, tiene que morir Jonathan. Para que yo pueda decir: vive Cristo en mí. Mas no vivo yo según lo que yo quiero, sino que vivo según lo que Dios dice. Y Jesús nos dijo: Padre, pasa de mí esta copa, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuántas veces no hacemos la voluntad nuestra? Y Dios dice: no hagas esto, pero es que no, Señor, tú quieres así, pero yo no quiero así, yo quiero así. Y Dios dice: bueno, hazlo como tú quieras. Entonces la voluntad no la tienes tú, no la tengo yo.
Y cuando nosotros nos encontramos peleando con la palabra, ¿contra quién peleamos? Contra Dios, hermano. Capítulos completos de la Biblia que le han arrancado hojas. Porque es que no, hermano, ese mensaje no se puede dar muy fuerte. Es que ese es el bueno, el remedio que decían los abuelitos de antes, el remedio malo es el bueno, el que usted no se quiere beber. ¿Usted se acuerda el perolito de mojitolate ese rojo? Que cuando uno se raspaba, se lo echaba y uno saliera corriendo, uno veía ese perolito, y el Señor, este perolito era terrible. Usted le echa un perolito de eso a un niño de ahorita y lo llaman a la lona y lo meten preso por tortura. Ahora ve, hermano, ya terminando aquí en el mismo 5, dice estar firmes en libertad, que es aquí donde Pablo habla y acerca de los que le habían saboteado la iglesia, porque Pablo se retractó, y los que andaban con Pedro ya habían hecho, hermano. O sea, ya habían hermanos introducidos allí que saboteaban. Por eso siempre van a haber falsos hermanos, porque lo leímos, que van a estar entre nosotros. Pero la idea de nosotros es que ellos se transformen, no convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. La idea es tratarlos con amor, con cariño, a ver si los podemos rescatar, porque Dios nos encomendó a que los sacásemos, que los arrebatáramos del fuego, que contendiéramos ardientemente por la fe y no por la ley. Ahora ve aquí el 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, la ley. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os delegasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia, habéis caído. Entonces, cuando usted juzga y señala, usted se cae de la gracia y vive bajo la ley. Luego él dice el 5: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, que lo hablamos al principio. Luego dice una pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hablar de estorbo quiere decir gente que te sabotea. Luego él dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la incircuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso ha quitado el tropiezo de la cruz. Luego dice el 12, y es una exclamación, y vea lo que dice Pablo, es fuerte, dice: ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros, porque la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Y cuando hablamos de morder, hermano, estamos hablando de perros. Y la Biblia dice que los perros no heredarán el reino de los cielos. Y cuando nos vamos a la cultura judía, la gente que no tiene Biblia, que no se instruye más allá, cree que son los perros de cuatro patas, que no van a heredar el reino de los cielos. Cuando hablamos de perros o perrillos, quiere decir que no eran israelíes, que no eran del pueblo de Dios, que eran gentiles, eran considerados perrillos. Por eso la mujer sinofelicia dice: aún los perrillos comen de la migaja de las que caen de la mesa del Señor. O sea, usted y yo en un tiempo comíamos migajas porque no había llegado la gracia, pero hoy en día, como Mefibosé, que estaba quebrado, dice que había quedado inválido, no se podía sentar nadie a la mesa, inmundo, pero por causa del pacto de David con Dios vino Cristo, y ahora usted y yo somos perfectos delante de los ojos del Señor. Dios no ve con defecto, hermano.
cuando la gente ve a dos hermanos de la iglesia mordiéndose unos a otros? Ah, ¿qué hermano anda haciendo ese? Ay, ¿viste aquella hermana? ¿Cómo ve la gente cuando hay hermanos que se están mordiendo como perros? Es la carne. Entonces son hijos del esclavo y no heredados. Hasta aquí, hermano, ¿verdad? Por cuestiones de hora. Pero espero que esta corta enseñanza, hermano,